El 25 de mayo fue decretado en agosto del 2014 como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Colombia lamentablemente es el segundo país del hemisferio después de México con más casos de violencia contra la mujer. Todos los tipos de violencias, violencia intrafamiliar, violencia sexual, explotación sexual. Y las políticas que se han implementado no han sido suficientes para que podamos frenar este fenómeno. Ahora también, desafortunadamente, entramos en el ranking de los países con mayor número de feminicidios. Mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Como ustedes saben, No es hora de callar desde hace ya algunos años ha intentado generar una ola de conciencia en la ciudadanía, en los medios de comunicación, entre las mismas mujeres y los hombres, para que se entienda que es necesario poner de nuestra parte para frenar esa violencia. Y algunas personas, muchas personas que se han sumado, son o hacen parte de la vida pública, nacional e internacional. Nos hemos querido acercar a los hombres y en los últimos años muchos hombres se han acercado para decir: yo también tengo que levantar mi voz y yo también tengo algo que hacer ahí para concientizar. Y este año tenemos la gran fortuna de que uno de esos hombres sea alguien a quien queremos mucho, a quien respetamos mucho y que es un orgullo para nosotros los colombianos, y él es Santiago Cruz. Santiago, bienvenido. Ginette, ¿cómo estás? Disfrutando de este hermoso Pacífico, pero con un sabor agridulce. Así es. La verdad que para mí es un privilegio y una responsabilidad muy grande unirme a No es hora de callar, unirme a todo este proceso que estamos tratando de llevar a cabo. Como decía, es una responsabilidad muy grande también por todo lo que tú acabas de decir. Porque además es una afrenta a la sociedad entera, no es algo que le pasa solamente a la víctima, aunque seguramente y sin duda alguna el dolor más grande recae sobre ella y sobre su entorno, ¿verdad? Pero al final de cuentas es una afrenta a la sociedad entera, ¿no? Entonces, como sociedad nosotros debemos todos aglutinarnos alrededor de esta causa. Digamos que el marco general es la no violencia, la no agresión al otro, ¿no? La no agresión a ti mismo ni la no agresión al otro. La no agresión a niños, independientemente de si es niña, niño, ¿verdad? A menores de edad, todo este rollo. Lo que pasa es que sí estamos en una situación muy delicada de casos de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y por eso estamos acá. Sí, y yo creo que algo importante que Santiago ha mencionado es el respetarse a uno mismo, independientemente si se es mujer, niña, hombre, adulto. Es qué clase de cariño nos estamos teniendo a nosotros mismos como para poder mirar al otro y poder apoyar al otro. Y les decía que estamos disfrutando de una forma agridulce del Pacífico colombiano, porque en ese momento estamos aquí sentados en las playas de Tumaco, que es un lugar hermosísimo, muy desconocido por la gente. Uno en la calle le pregunta a la gente en Bogotá dónde queda Tumaco y le dicen en La Guajira o en la costa Caribe, pero Tumaco queda en el sur Pacífico, en el Pacífico sur colombiano, y es tal vez una de las regiones más abandonadas, más olvidadas por todos. ¿Cómo lo recibió esas primeras horas Tumaco? Hombre, con la sensación de la dolorosa centralización colombiana, ¿no? Colombia es dolorosamente centralista, ha sido dolorosamente centralista, ¿verdad? La periferia de Colombia tradicionalmente ha sido una periferia abandonada, y entonces llegamos a un lugar que es lo más cercano a un paraíso que uno pueda ver, digamos, y te encuentras con una ciudad en un estado crítico, ¿verdad? Con un abandono del Estado de muchísimos años, y es un abandono de la sociedad. O sea, todos somos parte de ese abandono y todos debemos hacernos responsables de ese abandono, porque lastimosamente nos acordamos de algunas comunidades solamente en las tragedias. Exacto. ¿Verdad? Ah, ¿verdad que es que allí está Mocoa? Ah, ¿verdad que es que allí está La Guajira, ¿verdad? Donde se están muriendo los niños guayú? Ah, ¿verdad que Buenaventura está en el Pacífico también y es nuestra, ¿no? Sí. Tenemos muy presente muchas cosas de nuestra maravillosa Colombia,
pero hay otras que las tenemos abandonadas y tristemente, como te decía, nos acordamos solamente en las tragedias, y en este momento estamos en Tumaco con este marco bellísimo, pero en el marco de una situación muy delicada para la mujer aquí en Tumaco, ¿no? Sí, cuando llegábamos hoy, empezábamos a hablar con el grupo de mujeres sobrevivientes de violencia sexual, sentíamos un poco eso cuando las mujeres los saludaron y le decían gracias por haber sacado unos minutos de su tiempo y venir a vernos. Para nosotros pareciese que fuese un sacrificio, pero realmente es un compromiso ciudadano. Pero las mujeres acá, o las personas acá lo ven como que, uy, esta persona es lo máximo porque se acordó 5 minutos de mí. Claro, porque socialmente se han visto relegados a una desatención absoluta y se les ha hecho sentir con ese relegar de la sociedad hacia poblaciones como Tumaco, que no son importantes. Eso es lo que se le ha hecho sentir a la población de una ciudad como Tumaco, ¿no? Sí. Y cuando año tras año, mes tras mes, día tras día, la sensación que tú tienes como comunidad es que no eres importante, te lo terminas creyendo. Te lo terminas creyendo, y eso es una agresión enorme a la comunidad entera de parte del Estado y de parte de la sociedad. Entonces es una gente que agradece el mínimo atención porque siente de alguna manera que no se lo ha merecido porque así se lo enseñaron, y resulta que no es así, ¿no? No es así. Entonces a uno lo sacude un poco como ese agradecimiento sobreexpuesto de que uno esté aquí, y al final de cuentas lo hablábamos fuera de micrófonos, estamos aquí por un momento y luego tenemos que ir a otro lugar y vamos a otro lugar, y la tragedia y el abandono y el dolor sigue aquí, con un ingrediente, es cierto, de los talleres, con un ingrediente de esperanza que no es poco, ¿verdad? Que no es poco tampoco, pero que se necesita un seguimiento permanente, continuado y estable en el tiempo para que ese fenómeno de sentir que como comunidad no merecen la atención de la sociedad cambie, porque eso se le va metiendo en el ADN a la gente. Así como a nosotros se nos metió la violencia en el ADN y se nos metió el odio y sacamos cualquier excusa para insultarnos, para matarnos, para agredirnos, eso se nos fue metiendo en el odio porque creímos que eso era parte de ser colombiano, ¿verdad? Entonces el abandono también se le va metiendo a la gente en su ADN como comunidad. Santiago, un tema es eso, el abandono, y que lamentablemente, bueno, diríamos que la mitad del país, o por no decir que casi todo el país, siente ese abandono, lo ha sentido en algún momento, pero el otro tema es el silencio. Sí. Cómo nos acostumbramos a callarnos, a que le pasa al que tengo al lado, pero si no me llega a pasar a mí, yo mejor guardo silencio y no tomo acción de ningún tipo, y eso también lo hablábamos fuera de cámara en alguna oportunidad, de por qué la gente se quedó en silencio. Claro, lo que pasa es que yo creo que ese silencio tiene muchas raíces, ¿no? El silencio tiene la raíz del miedo, ¿verdad? Es que si yo levanto la mano y denuncio, se me va a venir 3 veces más duro el problema que si me quedo callado, ¿verdad? Tiene la raíz de la apatía o de la negligencia, es decir, igual no va a pasar nada, entonces ¿para qué hablo? ¿No? Entonces, no va a pasar nada y además me voy a meter en más problemas, pues mejor me quedo callado, ¿verdad? Entonces se vuelve otra vez un círculo vicioso donde ese silencio no ha hecho sino traer más tragedia y más dolor, porque también está clara la realidad de que cuando una comunidad se para y actúa, hemos visto casos de que se puede, ¿verdad? Que se puede levantar la voz, que se puede levantar la voz de manera digna, que se puede levantar la voz no con la misma arma de la violencia y del dolor y de infligirle el dolor al otro. Eso también se puede, pero ese silencio es doloroso y es un silencio que debemos también, hay una parte que excusa ese silencio,
por las pocas consecuencias, porque no hay justicia, porque la justicia es para pocos, ¿verdad? Entonces uno termina entendiendo ese silencio, ¿verdad? Entendiéndolo dolorosamente, ¿no? Hablábamos, Santiago, de cómo la gente se va quedando en silencio porque cree que hablar no sirve para nada. O sea, que definitivamente, ¿para qué me meto si eso me trae consecuencias o qué va a generar? Y hace poco, precisamente en el periódico El Tiempo le hacían una entrevista, a usted le preguntaban por qué decidió apoyar No es hora de callar, y su respuesta fue, ¿y por qué no? Pero ¿por qué no? Exacto. Sí. Es más, yo creo que la pregunta es al que no lo está apoyando, ¿usted por qué no lo está apoyando? ¿Usted por qué no ha alzado la voz también? ¿Usted por qué no se ha dado cuenta que esto es un problema que no es solamente de las víctimas? ¿Usted por qué no se ha dado cuenta que es un problema endémico de nuestra sociedad y que si no hacemos algo, esto va a escalar de manera catastrófica en nuestra sociedad, ¿verdad? Y además tengo pues una razón muy personal que se suma a este entendimiento de lo colectivo que somos como sociedad. Y es mi hija. Tengo una hija de 3 años y medio y me da pavor el universo al que se va a encontrar. Porque es que, claro, aquí estamos en el marco de Tumaco, una comunidad abandonada con muchos problemas socioeconómicos, ¿verdad? Con problemas de violencia, con problemas de narcotráfico, muchísimos problemas. Pero la agresión sexual y el abuso y el acoso no solamente se brindan, ocurre en estas comunidades abandonadas, ¿verdad? Yo tengo la fortuna que mi hija crece en un lugar con muchos privilegios, con muchas comodidades, y también allí hay acoso, también allí hay abuso, también allí hay agresión. Entonces no deja de darme pavor, físico pavor, el sentir a qué sociedad se va a enfrentar Violeta cuando crezca, ¿no? Y no solamente Violeta, Salvador, mi hijo menor también, ¿verdad? O Samuel y David, los hijos de mi esposa. Ya cuando tú eres padre hay un sentido ahí de ok, ¿qué vamos a hacer para que esto cambie de alguna manera? Que se suma al entendimiento de que la situación es crítica y que no es un problema exclusivo de las víctimas, ni mucho menos. Exactamente, y además otra cosa adicional, y es que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. A veces uno cree que por ser periodista tiene la verdad absoluta y está como en una burbuja donde nada lo toca y bueno, mire mi caso, me tocó y lamentablemente solo cuando me tocó es que reacciono y digo qué clase de acción voy a tomar. Y es tal vez lo que le queremos decir a la gente, ¿no? No espere a que le pase para tomar acción. Exacto. Y ahora que tú lo dices, pues hombre, yo conozco casos cercanos a mí de violencia sexual a niñas, a menores de edad, en mi entorno, con distintos matices, con distintos protagonistas, con distintas situaciones, pero están allí. Lo que pasa es que, por alguna razón, como no fue el caso extremo, decimos de alguna manera, no hablemos de esto o hablemos poco de esto o esto ya pasó, no importa, tranquilo que está todo bien. Y ese no importa, está todo bien, como no fue tan grave, no armemos alboroto, puede derivar en un evento mucho más complicado, ¿no? Santiago, usted es un hombre famoso, muy reconocido, muy querido en el país, un magnífico artista. Y a veces en Colombia, sobre todo lo he sentido yo, cuando los artistas deciden levantar la voz frente a algo, entonces hay sectores que se vienen encima, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto? Y también lo hablábamos en alguna oportunidad, algunos artistas que además tienen unas trayectorias impecables y de muchos años, es que este es mamerto, o es que, es que está metido en el tema de la paz, y bueno, a Juanes cuántas críticas le llovieron porque se pronunció sobre el proceso de paz. ¿Usted qué piensa sobre eso? Te repito lo que te mencionaba hace un poquito, hace un rato en la conversación. Se nos metió ese tema del odio en el ADN. Nos acostumbramos a vivir así.
eso terminó siendo parte de nuestra colombianidad. Y yo creo que es la peor parte de la colombianidad, ¿no? Eso se nos metió y somos así, es que el colombiano es así, ¿no? Es que el colombiano es vivo, es que el colombiano es pícaro, es que el colombiano, ¿no? Eso se nos metió y nos lo creímos nosotros mismos, que así somos y que así hay que vivir y que está bien vivir así. Todo lo contrario, todo lo contrario. El acto verdaderamente de rebeldía es pronunciarse y entender que no vamos por buen camino en muchos sentidos, ¿no? Y que el artista, el cantante, el futbolista, el actor, antes de eso, de su profesión, es ciudadano y hace parte de la comunidad, es ciudadano y puede tener creencias religiosas distintas a las de uno, a las del otro. Puede tener ideología política distintas uno a las del otro, ¿no? Le puede gustar un equipo de fútbol distinto al que le gusta al que lo agrede, ¿verdad? Pero nos acostumbramos a que solucionamos nuestras diferencias a punta de violencia porque así ha sido por 60, 80 o 200 años. Usted lo dice, lo tenemos en el ADN. Eso es una preocupación enorme mía como ciudadano, que es que de verdad siento que es así, que en Colombia el odio se nos metió en el ADN, la violencia. Aceptamos eso como parte de nuestra colombianidad y no es así, no tiene por qué ser así, ¿no? Y está en nosotros, en cada uno de nosotros, en poder hacerlo y me podrán decir mamerto, me podrán decir lo que quieran, pero seguiremos artistas seguramente como Juanes, artistas como los Chucky Town que defienden a su Chocó y a Colombia entera con vehemencia, un tipo valiente y necesario como César López que defiende a Colombia entera con valentía, lo seguiremos haciendo, algunos con más ahínco como César, que para mí es admirable lo que hace, y otros dentro del marco de nuestras posibilidades, pero cada uno tiene que hacer algo. Lo que pasa es que muchas veces uno dice, ay, pero es que no puedo arreglarlo, entonces, ¿para qué me meto? Pues por lo menos para no ser parte del problema, porque ya pasamos el umbral de que hacer solamente nuestro trabajo funciona. Hay que hacer nuestro trabajo y un poquito más. Hace rato pasamos ese umbral. Precisamente eso que usted está diciendo es muy importante porque en los talleres como los que estamos haciendo con las sobrevivientes aquí en Tumaco y los hacemos en muchos lugares de Colombia, siempre les decimos a las mujeres, cuando ustedes no denuncian, lo que están haciendo es empoderar al victimario. Cuando guardan silencio, lo que están haciendo es dándole más motivos a otras personas agresivas para que violenten a una mujer, para que violen a una niña, para que ejerzan violencia de género. Cuando uno levanta la voz, puede que no cambie el panorama completamente, pero por lo menos se está sumando para que empiece a cambiar el panorama. Claro, empiezas a emitir una frecuencia que yo creo que eso se va juntando de alguna manera, ¿no? Ya el simple hecho de estas niñas que vimos hoy o que hemos visto en el taller hoy, ellas ya decidieron que no quieren vivir así. Ellas ya, el simple hecho de estar aquí ya es empoderamiento, ya es un cambio de frecuencia, ya es un cambio de actitud. Ya dicen, no tengo por qué vivir así, ni mi familia tiene que someterse a vivir así. Ya el hecho de levantar la voz, de reunirse ellas y decir, me pasó esto, me pasó lo otro, de no quedarse calladas en ese sentido, eso ya es un avance enorme. Seguramente ellas dirán, pero vuelvo a mi casa, a mi barrio, en el mismo entorno, nada ha cambiado. No, sí hay un cambio enorme dentro de ellas que se va a ir multiplicando en su entorno. Sí hay un cambio enorme, creo yo, cuando tú rompes esa cadena se rompe hacia arriba, es decir, hacia ella misma y hacia abajo, hacia sus hijos, hacia su familia, ¿no? Entonces, el simple hecho de como tú dices, de no quedarse callado, ya es un acto de rebelión ante una situación trágica que no se puede minimizar de ninguna manera. Pues Santiago, a nosotros nos encanta enormemente que una persona como usted haya tomado esa acción
también de levantar la voz. Creo que muchas de sus letras levantan la voz y la levantan además en el sentido de darnos a nosotras, las personas que de alguna manera hemos pasado por situaciones difíciles, también como esa fuerza, ¿no? Para poder seguir adelante. Y yo creo que la invitación es esa, ¿no? A que empecemos a romper ese silencio, que hay que romper el silencio. Definitivamente hay que romper el silencio. Yo, digamos, desde mi trabajo, entiendo la importancia del qué se dice y el cómo se dice, y no lo tomo a la ligera. Las palabras tienen un poder enorme y la palabra hecha canción tiene un poder enorme. Y lo que tú dices se le queda a la persona que oye la canción, no le pasa de lado, entonces tú verás qué es lo que quieres dejarle a esa persona. Yo, digamos, en mi trabajo, siempre marcado en un tema, o siempre no, pero mayoritariamente marcado en un tema de relaciones personales, pero al final de cuentas el mensaje termina siendo el amor propio, que creo que es la raíz de toda esta situación, ¿verdad? Somos una sociedad que se nos ha castrado el querernos a nosotros mismos, se nos ha dicho que no somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente valiosos, y yo creo que ahí hay una raíz muy importante del problema, de la víctima y del victimario. Porque el victimario es victimario porque también tiene un problema consigo mismo enorme. Digamos, vamos a entrar a unas consideraciones psicológicas, sociológicas demasiado profundas, pero ahí también hay un tema de una relación dolorosa consigo mismo, ¿verdad? Quien agrede es porque tiene una relación penosa consigo mismo, ¿verdad? Hay un dolor enorme de quien agrede también. Entonces ese tema del amor propio, de una relación fluida con uno mismo, termina siendo el conector de tu relación con tu entorno, ¿no? Entonces he querido llevar siempre mi trabajo en ese sentido, repito, respetando mucho el qué se dice y el cómo se dice, porque eso, las palabras en una canción no se pueden tomar a la ligera. No es, es una canción, eso no importa, no, sí importa. Sí importa. Y precisamente ya para cerrar, creo que una de sus últimas canciones a las mujeres nos ha marcado, pero además nos ha dado una inyección de adrenalina, y es que a veces hay que contar hasta 3 o hasta 10. Y quienes desafortunadamente hemos afrontado episodios duros en la vida, sabemos qué es eso. Tener que contar, respirar profundo y seguir. Rearmarse y seguir. Pero esa canción, que además la escribí con Julio Reyes Copelo, que es un gran músico colombiano, hay una frase que puede ser un cliché. Al final de cuentas los clichés son verdades que se han repetido muchas veces y entonces terminan siendo tan obvias que uno ya las ve como un cliché. Pero es lo que hablábamos ahora, de no acostumbrarse a vivir en el dolor, no acostumbrarse a vivir en la tragedia. Y la frase que se vale ser feliz, se vale ser feliz, se vale. No es porque, no, es que yo, así me tocó, así es, no es que así es, no es que Colombia es así, no es que mi barrio es así, no es que mi primo es así, no es que mi tío es así, no es que el vecino es así. Y nos acostumbramos a eso. No, eso se tiene que romper de alguna manera y se vale vivir de una manera que sea generosa contigo mismo, ¿no? Santiago, gracias por esas letras, gracias específicamente por esa canción, porque como le digo a muchas de nosotras, nos ha inyectado mucha energía. Entendemos que sí, que merecemos ser felices, que tenemos que ser felices, y eso es lo que queremos dejarle a esta gente de Tumaco y a estas mujeres de Tumaco. Gracias por venir hasta este hermoso Pacífico. Volveremos. Seguro que sí. Y seguro que cuando regresemos estas mujeres van a estar muy empoderadas y van a creer en eso que ellas son. Así claro, hay que agarrarnos de esas sonrisas de estas mujeres que a pesar de su tragedia tienen la sonrisa fácil. Sí. Eso hay un rincón de luz enorme en ese corazón y ahí tenemos que aferrarnos a eso, ¿no? Y ellas también, ¿no? Sí. A veces también las tragedias hacen que uno dé vueltas en el mismo dolor de alguna manera, ¿no? Y de pronto
tratar de avanzar, pero uno ve una sonrisa en medio de esta tragedia y dice, hay materia prima para avanzar, pero sin duda alguna. Y hay esperanza y ese es el mensaje que les queremos dejar, que las víctimas de este país han aprendido a transformar el dolor y que las mujeres que de alguna manera han sido violentadas, pues se vale que sean felices, tenemos que ser felices, tenemos que celebrar la vida. Creo que no hay nada más valioso que eso, que poder respirar. Claro, fíjate que tú estás diciendo algo muy fuerte también. A veces nuestras tragedias, entonces sentimos que no honramos nuestra tragedia si no vivimos en el dolor. ¿Me explico? Sí. No, es que a mí si soy feliz es como si me hubiera olvidado de lo que me pasó. Como si no fuera víctima. Exactamente, y no, lo uno no quita lo otro, ¿no? Lo uno no borra la tragedia ni le quita significado. No tienes que vivir en el dolor porque te pasó algo doloroso, ¿no? Yo, al final de cuentas, también lo decía allí, yo no me puedo poner en la piel de estas mujeres. No lo puedo hacer. No puedo venir acá a decir, entiendo su dolor. No lo entiendo. No lo entiendo. He tenido mis dolores, seguramente, que han sido dolorosos para mí, pero incomparable con el dolor de esta comunidad, incomparable con el dolor de estas mujeres. Pero lo que sí creo entender y lo acabo de sentir con lo que tú dices, es que de pronto cuando vivimos experiencias dolorosas nos negamos a ser felices porque significa que estamos negando y deshonrando a esa tragedia, ¿no? Y yo creo que no va por ahí la cosa. No va por ahí. Así que, Santiago, nuevamente, gracias, bienvenido siempre. Gracias por favor, gracias a ti por invitarme. Y por ponerle voz también. La música es eso, es darle voz también a la gente y darle voz a los sentimientos. Bueno, seguiremos acompañados de este hombre maravilloso, de verdad que las sobrevivientes de este país nos debemos de sentir muy honradas que un hombre como Santiago Cruz haya decidido también darnos un pedacito de su voz para dignificarnos. El honrado soy yo de estar acá. De verdad, mil gracias y ustedes sigan disfrutando de este Pacífico y sigan disfrutando de el valor de vivir. Valoren mucho eso que hacen miles de personas en Colombia, no callar, no es hora de callar.